Hola, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre saber y conocer? ¿Y qué tal saberse y conocerse? En este video te voy a explicar la diferencia. Bienvenidos a How to Spanish. Mi nombre es Ana. En este canal tenemos videos sobre gramática, vlogs, también tenemos un podcast en español. Así que si tú quieres aprender español, suscríbete. Este video tiene subtítulos en inglés y en español. Empecemos con la diferencia entre conocer y saber. Ambos verbos pueden traducirse en inglés como to know, pero en español tenemos reglas muy específicas. Conocer. ¿Para qué usamos el verbo conocer? Lo usamos cuando hablamos de personas, de lugares. Entonces en inglés se puede traducir como to know a person o to meet a person for the first time también, to know a place o to have visited a place o también to be familiarized with. Aquí te van algunos ejemplos. Conocí España el verano pasado. Voy a decirte otro ejemplo. Escucha si hay una diferencia. Conocí a David hace muchos años. ¿Notas la diferencia? Yo usé la palabra a cuando dije David, porque David es una persona. Conocí a David. Pero España es un lugar, no una persona. Entonces no puedo decir a. Conocí España. No conozco este restaurante. ¿Es bueno? Significa que no he venido a este restaurante antes. Es la primera vez. O en el centro comercial alguien te puede decir, ¿ya conoces nuestra nueva línea de perfumes o algo así? ¿Y qué tal este ejemplo? Cuéntame más sobre tu cultura. No conozco mucho. ¿Ves? Aquí el significado es como de estar familiarizado con algo. Conocer tiene una forma reflexiva, el verbo conocerse. Conocerse se usa para to know each other. Conocer es to know someone, conocerse es to know each other. Por ejemplo, David y mi hermana se conocen. Podrías usar esta forma también para decir to know yourself. Es importante conocerse a sí mismo. Ahora vamos con el verbo saber. Saber tiene que ver con cosas cognitivas. Intenta recordar eso. Saber es igual a cosas cognitivas. Cuando tú aprendes, por ejemplo, una habilidad, cuando en tu mente hay información o datos, cuando escuchas noticias, ahora sabes algo. ¿Ves? Entonces saber tiene que ver con cognitivo, no como conocer, que tiene que ver con personas, con estar familiarizado con algo. Vamos a ver algunos ejemplos de habilidades. Puedes decir, yo sé bailar muy bien. O ella sabe mucho español. Porque español pues tiene que ver con cosas cognitivas, ¿no? Con aprender a hablar otro idioma, aprender palabras en otro idioma. Entonces usamos saber. Se usa mucho para datos curiosos. Los famosos ¿sabías qué? ¿Sabías que los perros pueden aprender hasta 200 palabras? Y bueno, si esta es información nueva para ti, tú dices, no lo sabía. Sabía, el verbo saber. Otro ejemplo, no sé dónde está mi teléfono. Esa es información. No tengo la información de dónde está mi teléfono. Así que saber, no sé dónde está mi teléfono. ¿Ves? Es por esto que tú no puedes decir yo sé a Ana, como I know Ana. No tiene sentido porque Ana no es información. Ana es una persona. Entonces, conocer. Lo mismo cuando hablas de España o México o un restaurante. No es una información, es un lugar. Por eso usas conocer. Y bueno, saber también tiene una forma reflexiva. Saberse. Saberse también tiene que ver con información, pero es más específico. Es para la información que tú tienes de memoria. Something you know by heart. Algo que memorizaste. Eso es saberse. Por ejemplo, una canción. Si es la primera vez que escuchas una canción, tú puedes usar el verbo conocer porque es to be familiarized with. Puedes decir, no conozco esta canción, como I've never heard it before. Sin embargo, si tú recuerdas
cada palabra de la canción y tú puedes cantar, entonces usas saberse. Yo me sé esta canción. ¿Qué otro tipo de información puedes memorizar? Direcciones, números de teléfono, nombres. Ese tipo de información que puedes memorizar, usamos saberse. Me sé el número de teléfono de mis padres. Me sé todos los nombres de mis compañeros de trabajo. ¿Qué tal? ¿Has entendido lo que te expliqué? Espero que sí. Si no, puedes poner pausa y regresar este video y escucharlo varias veces. La cosa más importante que quiero que recuerdes es esta. Conocer se usa para lugares, personas o estar familiarizado, haber escuchado, visitado, visto algo en el pasado. Y saber se usa para información, datos, noticias. Conocerse y saberse no son tan usados. Es importante que tú lo sepas, pero si solo puedes recordar la diferencia entre saber y conocer, estás bien. Bueno, ahora vamos a hacer juntos un ejercicio para ver si sabes la respuesta correcta. ¿Listo? Aquí estamos. Este es un ejercicio que escribí para ti. Vamos a ver si puedes responderlo correctamente. ¿Listo? Tienes que elegir la opción correcta entre saber, saberse, conocer y conocerse. Vamos allá. Aquí está. Espacio, París. Estoy preguntando con la persona tú. París. ¿Qué es París? ¿Una persona? No, porque tendríamos la letra A antes. París es una ciudad, es un lugar. Entonces, ¿qué verbo es correcto? ¿Conoces París? ¿Sabes París o te sabes París? Piénsalo. La respuesta correcta es A. ¿Conoces París? Significa, ¿has visitado París? Have you ever been to Paris before? Súper bien, vamos a la siguiente. He escuchado esta canción muchas veces. Puedo cantarla de memoria, memorizar, porque ya la letra es the lyrics. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ya me sé la letra, ya sé la letra o ya conozco la letra. ¿Qué piensas? ¿Es información? ¿Es un lugar? ¿O es algo memorizado? La respuesta correcta es otra vez A. Ya me sé la letra. Siguiente. Usted, espacio, ¿dónde está el banco? El lugar en donde el banco está, ¿qué es? ¿Es información? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué verbo usamos para información? Saber, ¿no? Y tienes dos opciones, sabe o sabes. ¿Cuál es la conjugación correcta para usted? Exacto, la B, sabe. ¿Sabe dónde está el banco? ¿Sabe dónde está el banco? Vamos a la siguiente. Ella, espacio, ¿cómo bailar salsa? Bailar, ¿qué es bailar? Bailar es una habilidad. Entonces, usamos el verbo saber. Tenemos dos opciones con saber. Sabe o se sabe. Tú realmente no puedes memorizar cómo bailar, ¿cierto? Entonces, ¿se sabe? No, simplemente es una habilidad. Entonces, sabe. Ella sabe cómo bailar salsa. ¿Cómo? Es una palabra opcional. Tú solamente puedes decir, ella sabe bailar salsa. Eso también es correcto. Siguiente. Perdón, no. La respuesta correcta. Esta es difícil. Hay una pequeña trampa aquí, así que piénsalo. ¿Cuál es la respuesta correcta? De hecho, aquí hay dos respuestas correctas. Respuesta es información. Entonces necesitamos el verbo saber. Y puedes decir, yo no sé la respuesta correcta, pero también las respuestas es una cosa que puedes memorizar, ¿no? Como cuando estudias para un examen, tú necesitas memorizar las respuestas correctas. Entonces también puedes decir, me sé. No sé la respuesta correcta o no me sé la respuesta correcta. Vamos a la número 6. Tú, a Ana. Ana es una persona, claro, soy yo. Pero también lo sé porque tengo la palabra a antes. Entonces, usamos conoces.
tú conoces a Ana. No puedo decir tú se conocen a Ana porque estoy hablando de you know her, no you guys know each other. Esa es la diferencia. ¿Cómo vamos? Espero que vayas muy bien. Si tú quieres hacer este ejercicio otra vez, el link a esta actividad está abajo en la descripción del video. Pero vamos a la siguiente. Tú, espacio, ¿algún restaurante bueno por aquí? Restaurante. ¿Cuál es la respuesta correcta? Conoces. ¿Tú conoces algún restaurante bueno por aquí? Es un lugar. Siguiente. Mi hermana y tu hermana no. Estamos hablando de dos personas. Dos personas. Mi hermana y tu hermana no. La respuesta es se conocen. They don't know each other. No se conocen. No. Muchas palabras en alemán. Palabras en alemán. ¿Qué es eso? ¿Es información? Sí. Entonces, ¿qué usamos para información? Saber, ¿correcto? Entonces, no me sé si las memorizaste o no sé palabras en alemán. Porque no estoy hablando de I have heard them como familiarizado. Simplemente estoy hablando de información que está en mi cabeza. Siguiente, solo faltan dos. Este lugar es nuevo para mí. No lo conozco. No lo conozco. Y la última. ¿Va a venir tu hermana a cenar? Dice una persona. Y la otra persona le responde, no sé. Exacto, porque es información. No tengo la información de si mi hermana va a venir o no. ¿Cómo te fue en este ejercicio? Cuéntame en los comentarios. Recuerda que puedes repetir esta actividad con el link que está en la descripción del video. Muchas gracias por ver este video. No olvides dejar un comentario, suscribirte, darle me gusta o no me gusta si no te gusta este video, seguirnos en Instagram y también ver los otros videos que tenemos para ti de podcast y de otras clases de gramática. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!